Como cada lunes, ya estamos aquí en la mesa con Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Buena semana, buenos días, buen lunes. Gracias. Sí. Rubén Moreira del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muchas gracias. Que toda la semana pasada hablamos casi, ¿no? Diario. Sí. Israel Zamora de Morena. Mira. ¿Cómo estás, Azucena? Muy bien. Es que... No le digas senador, ya lo defendemos, porque nomás no lo quieren y es el mejor vocero de Morena, hombre. ¿Qué haremos? Estamos contentos con el trabajo. Yo sé que estás contento y se te nota que estás contento, que eres congruente, que eres una buena persona, pero ¿a dónde te gustaría ir? Así como futureando. Ya lo pasamos de Israel, de Haití, ahora puede estar en, no sé, algo europeo. ¿Cuál es tu sueño político? A ver. No, bueno, todos tenemos aspiraciones políticas, evidentemente en eso, por eso estamos aquí, pero en el movimiento ¿cuál te gustaría que fuera tu siguiente paso? Bueno, tenemos, por supuesto, siempre ocupar un espacio para contribuir a nuestro país, al fortalecimiento, a mejorar la calidad de vida de las personas, siempre es bueno. Entonces, estamos en la trinchera, en donde nos tenga la vida, ahí vamos a dar nuestra batalla. Presidente del PRI. No, quiero ser diputado. Digo, soy diputado. ¿Quieres ser? No te avientas, bueno. A ver, el Plan Michoacán. Ya escuchamos ahorita al diputado Tafoya, escuché a Goyo, el padre Goyo, respecto a este tema. ¿Y qué dicen? Bueno, pues la desconfianza, ¿no? Han pasado muchos planes para tratar de rescatar a Michoacán. Todos han fracasado. ¿Qué sería ahora diferente? Emilio, ¿cómo viste lo que se presentó ayer? Mira, la primera es de dónde y por qué viene. Uh-huh. Ojalá no hubiera una pedagogía del control de daños. La verdad de las cosas es que este plan se presenta por es una respuesta, parece un control de daños a un sucesivo de hechos desbordados. La muerte de Bernardo Bravo, el asesinato. El asesinato, más bien, perdón, digamos, de la región de Apatzingán. Va el Consejo de Seguridad a la región de Apatzingán y unos días después matan a Carlos Manzo, que había insistentemente pedido ayuda, protección, necesidad de trabajo. Y estas dos muertes se suman a un contexto de enorme violencia. Entrevistaste aquí a Guadalupe Mora, donde es el tercero de la familia que hace una referencia. Y solo por poner algunos casos emblemáticos de un contexto estructural de violencia, de inseguridad y connivencia con el crimen. El gobernador Ramírez Bedoya fue señalado de una elección connivencia con el fraude, con el narco. Uh-huh. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló 4 municipios en un distrito donde Morena gana el 80% por una operación de narco que fue denunciado. Yo llevé esa información a la Organización de Estados Americanos, de una intervención absolutamente coludida con el crimen. Y ahí están las consecuencias. Ahora sale un plan. Yo preguntaba a Israel, oye, ¿cuánto de eso es dinero nuevo? Porque me parece que están juntando toda una serie de acciones. ¿Y cuánto es dinero nuevo? Es una buena pregunta. Ahora nos diría Israel, pero creo que en su mayoría juntaron muchas acciones que ya tenían. Uh-huh. La verdad es que hago eco de lo que decía el diputado independiente. Tenían que haberlo presentado en Morelia. Yo honestamente creo eso. Pero la verdad es que yo soy de las personas que tienen una enorme reserva. Me encantaría que esto fuera un programa de política pública y no de respuesta reactiva, y que, como dijo el cura, si Omar García Harfuch se reunió en Apatzingán con voceros denunciados con complicidad, pues yo ya tengo mucha reserva. Nosotros hicimos cuentas de todo lo que anunciaron los secretarios, que da como 100,000 millones de pesos. ¿Cómo ves, Rubén, el plan? Bueno, yo lo veo insuficiente. Me hubiera gustado que se hablara del tema, por ejemplo, del puerto de Lázaro Cárdenas, que se hubiera hablara más. Bueno, sí hablaron de Lázaro Cárdenas, la Marina, ¿no? Sí, pero de cómo, sí, la Marina, pero la aduana, si ahí están y no se ha resuelto el problema, de que hablaran del otro polo de generación de intranquilidad, que es el aeropuerto de Uruapan. Hay que recordar que es el aeropuerto que más temas de agroindustriales está teniendo hacia el exterior y por lo tanto es un foco que genera ahí conflicto. Me hubiera gustado que aclararan de dónde van a sacar el dinero. Mira, este es el presupuesto que se votó esta semana, apenas el jueves. Ajá. Y en el caso de Michoacán, por ejemplo, infraestructura, comunicación y transporte, 90 millones de pesos. Pero déjame te cuento, en 2018 tuvo 2,328 millones de pesos. En el caso de construcción, reconstrucción, conservación de carreteras y caminos rurales, trae 0 pesos.
En el 2018 tuvo 740 millones de pesos. Y trae recortes en el estado de Michoacán, en pesos ya deflactados, por 9,354 millones de pesos de recortes en relación con el 2018. Creo, como se dijo ahora por Emilio, pues que agarraron de todo un poco y lo pusieron en la mesa para tratar de juntar. Esa sería una primera observación. Una segunda observación es que se volvió a la militarización, ¿no? 10,000 efectivos ahí, y tuvo preponderancia el ejército sobre el resto, y pues hay que echar un montón. 10,000 efectivos más la policía estatal, más la policía municipal. Sí, que por cierto, no se habla nada de mejorar los sueldos de los policías municipales, ni de una buena depuración de los policías municipales. Con la reforma constitucional. Se habló en lo general. Bueno, se habló de exámenes de confianza, de capacitar a las policías estatales, bueno, lo que venimos oyendo hace un montón. El promedio de sueldo en policía municipal es 8,000 pesos. Sí. Y lo podemos subir a 18,000 si se publicara la reforma del 123. Eso sí es distancia. Piedras Negras tenía policías de 7,000 pesos, estamos hablando de 2013-12, y cerró aquel sexenio, con policías de 18,000 pesos. A ver, evidentemente lo que ocurrió en Michoacán fue producto de varios sexenios, desde Fox para acá, que hubo una desatención sobre todo al estado de Michoacán. Se comienzan a atender las causas como una de las principales estrategias de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel, pero evidentemente el daño que se había causado por la desatención fue gravísimo. Provocó que se fortaleciera el crimen organizado, en donde la policía municipal o a veces la policía estatal no tenían cómo hacerles frente. Ahora, con esto que se anunció ayer, es muy importante decir que sucede a una semana apenas, pero con un plan que no es improvisado, en donde vimos prácticamente ayer a todos los secretarios que integran el gabinete, incluso algunos del gabinete ampliado del gobierno federal, dando soluciones concretas, más allá de las críticas que a veces provienen de la oposición, en donde no hacen una sola propuesta concreta de cómo atender el problema. Y bueno, lo pero que es que ayer sí vimos, le toca al gobierno, ¿eh? Sí, y el o gobierno sea, por eso está por eso actuando, está el gobierno ahí, y por ¿no? eso salen, y precisamente por eso vimos a cada uno de los secretarios diciendo cómo, desde su trinchera que le corresponde según su competencia, se iban a atender los temas, principalmente el de seguridad, hablando del fortalecimiento que va a haber no solo de las fuerzas federales, sino, como tú lo mencionabas, de la Guardia Civil de Michoacán, también de la Fiscalía Estatal, de cómo se va a fortalecer la inteligencia también de la Fiscalía Especializada de Alto Impacto en Michoacán. Todas esas acciones son para mí el inicio de la pacificación ahora sí en Michoacán. De esos, déjame nada más para hacerle la pregunta que quedó pendiente, ¿cuánto dinero es nuevo? Bueno, la presidenta habló de 57,000 pero si suma millones, son 100,000 millones. y prácticamente ella mencionaba que 37, una cosa así, más de 35,000 millones iban a venir de inversión mixta, que incluso precisamente mucha iba a ir a infraestructura. La presidenta, ayer vimos también a la Secretaría entre gobierno estatal, federal, empresarios. Particular, todos, sí. El tema es atender de manera armónica todos bueno, la digamos, infraestructura los en otros Michoacán. 70,000, ¿cuál es dinero nuevo? Millones. Yo no tengo el dato en este momento, pero si estamos hablando de que 37,000 son de inversión mixta, probablemente ese dinero es una inversión que no estaba considerada. Yo tengo la hipótesis de que hay poco dinero nuevo, y lo que hicieron fue juntar todas las secciones de las dependencias de lo que hacen en Michoacán. Vamos a ver. ¿no? O en todas partes. O en todas partes, hacen, ¿no? Pero vamos a ver. Pero mira, Azucena, yo honestamente creo que pasamos de la guerra contra el narco de Calderón al pacto con el narco de Morena. O sea, el problema sustantivo es que hay un gobierno que ha pactado con el narco. O sea, lo que ha pasado en Michoacán, por supuesto que tiene la herencia que se refiere inaceptable. Y por eso Morena ganó, porque había una crisis de ¿No pactaba el PRI con el narco? Pero los niveles de dejar hacer
con abrazos y no balazos, tuvo una dimensión de meter al narco a controlar el territorio. Es decir, una cosa es que hubiera un conflicto y una guerra que tuvo unas consecuencias tremendas en violaciones a los derechos humanos, a que abrazos y no balazos de López Obrador metieran al narco hasta la cocina. Es decir, ahora el narco no solo hace pactos, sino designa gobernantes. No, el gobierna, caso hasta gobierna. El caso de Michoacán es así. O sea, por eso Carlos Manso decía, y por eso Grecia, Quiroz, y por eso dicen, el gobierno no solo fue omiso, fue cómplice. Es que esa muerte, ese homicidio, ese asesinato se pudo haber evitado, pero el gobierno que sabe dónde están los carteles, no es que no se sepa en Michoacán, vimos un mapa, por el amor de Dios, lo vimos en la prensa, dónde están los grupos, dónde está la gente. La semana pasada decía Guadalupe Mora, a la entrada de La Ruana hay un retén de la Guardia Nacional. El problema es que hay una connivencia, Israel, y ese es un pacto. Entonces, hombre, salen ahora a decirnos que lo van a hacer. El problema es un problema de credibilidad sustantiva de un gobierno que a través de una política de abrazos y no balazos abrazó el crimen y no lo combatió. ¿Qué se hacía diferente en los gobiernos priistas, Rubén? O sea, ¿se negociaba de otra forma con el narco? Yo te voy a decir lo que hice yo, que fue combatir a los criminales. Esto ocasiona pues muchas cosas, desde represalias a las familias o personales, pero hay que ponerlo sobre la mesa. A los criminales hay que combatirlos, y ellos seguramente van a generar violencia. En un principio mucha gente a veces no está de acuerdo, te salen con ideas como estas de López Obrador, de abrazos y no balazos, pero si no se combate a los criminales, pues nos vamos quedando atrás y ya nos vamos a unos comerciales. ¿Me respondes esto al regresar? ¿Combatirlos es abatirlos? Regresamos con eso. Rubén Moreira, combatir a los criminales es lo que se ha hecho durante los gobiernos en Coahuila, durante tu gobierno, por ejemplo. ¿Combatir es abatir? A ver, combatir es combatir. Y si un día un grupo está disparándole a la policía, pues la policía tiene que contestarles. Combatir al crimen es quitar las causas verdaderas que van generando el ambiente propicio para la criminalidad. Paralelo. Combatir al crimen no es buscar motivos que no lo son. Mira, por ejemplo, los programas sociales yo estoy de acuerdo y qué bueno, pero cuando dicen vamos sobre las causas, vamos a dar más problemas sociales, eso quiere decir que Morena está pensando que los pobres son criminales, cuando eso no sucede así, no es esa la lógica. Fíjate, quitarle fondos al crimen fue cerrar los casinos. Quitarle fondos al crimen fue quitar las carreras parejeras, quitar los palenques, controlar la venta del alcohol, controlar el tráfico de autopartes, que solamente fueran autopartes originales, cerramos los yonques. O sea, va todo eso. Combatir al crimen significa pagarle más a los policías municipales. Mientras no le paguen a los policías municipales más, va a ser muy difícil, porque todas las policías municipales no tienen la forma de enfrentar a los criminales. Ahora, Peña Nieto mandó a Alfredo Castillo, ¿no? Yo creo que fue un error. No pasó nada. No, yo creo que fue un error. A ver, cuéntame, Yo creo que fue un error. Yo creo que son mucho mejores otros modelos, como por ejemplo el de La Laguna, que ahí se participó con el Ejército Federal. Y te voy a decir una cosa que nunca había dicho antes. A mí me propusieron un día, y terminamos medio de pleito, mandar uno de estos virreyes a Coahuila, a la parte lagunera, y terminamos de pleito. Como un comisionado. Sí, terminamos de pleito. ¿Te lo propuso Peña Nieto? Me lo propusieron sus secretarios. Ajá. Y terminamos de pleito en las sesiones y tuvo que suspender la sesión. Porque si los gobernadores no combaten al crimen, que es el problema de Ramírez Bedoya, pues no van a llegar nunca a un buen término las cosas. Pues llega el ejército, hace su trabajo, se va el ejército y regresan las cosas como estaban. Así es. Mira, yo ubico un conjunto de delitos que pasa en Michoacán. Por ejemplo, el tema de las extorsiones. No me digan que no saben cómo son las extorsiones. Para eso tendría que funcionar la UIF, ¿no? La movilización esencialmente es una movilización digital de dinero. Hay un principio de Naciones Unidas que se llama el protocolo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ese protocolo se utilizó como base para la ley de uso de la fuerza.
Y lo que se genera como condición es que quienes tienen que hacer cumplir la ley tienen condiciones para intervenir. Y la situación más crítica es cuando está en riesgo la vida de la población. Y ahí, por supuesto, que tienen que hacer uso de la fuerza, y si es preciso abatir a una persona que está arriesgando la vida de la población, es obligación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de hacerlo. Tienen mucho miedo, porque es que no se les ha capacitado en el uso de la fuerza. Hay un principio básico, que es el monopolio del uso de la fuerza por el Estado. En Michoacán eso no existe, como muchas partes de este país. Los narcos presumen las armas, salen con videos, maltrataron al ejército, maltratan a las policías, y la respuesta que ha dado Morena ha sido debilitar estructural y sistemáticamente a los cuerpos de seguridad estatales y municipales. No solo les quitó todos los recursos, sino con la intervención de la Guardia Nacional ha generado una disfuncionalidad del modelo de seguridad. ¿En este presupuesto sí hay más presupuesto para las policías estatales? No, disminuyó el presupuesto para seguridad y aumentó el del ejército. Entonces, ¿cuál es la lógica? A eso no va a funcionar. No, eso no es verdad. Es preciso, y voy a explicar. A ver, primero decir que en Morena no consideramos que las personas que no tienen recursos son los que son delincuentes. Entonces, ¿qué es atender las causas? Atender las causas es la desatención que generó el gobierno del PRI y del PAN, provocaba que no hubiera oportunidades para los jóvenes. Si tú eres un joven que vives en un municipio de Michoacán alejado, no había oportunidades, no había empleo. ¿Cómo iban a satisfacer sus necesidades? La única vía que el gobierno les dejaba era la oferta que les hacía el crimen organizado. Cuando llegan los programas sociales, que ahora son un derecho humano, se les dice, hay otra manera para satisfacer tus necesidades y que no tengas que recurrir a la única vía que había en esos municipios. No entender eso es precisamente orillar pues todos, al contrario, verlos como delincuentes, hay que abatirlos, hay que combatirlos, lo mismo que está sucediendo. Bueno, no combatir a los jóvenes, sino a los grupos que agreden a los policías. A los grupos criminales sí hay que combatirlos. Estas, por supuesto que las políticas de Morena han generado mayores oportunidades. Ahí están los programas, ahí están las becas que evidentemente han sacado a gente de la pobreza. Eso es importantísimo, esa es la clara señal de que han dado resultados. Al tú sacar a la gente de la pobreza es porque estás logrando que satisfagan sus necesidades sin necesidad de recurrir al narcotráfico. Eso era fundamental. ¿Sabes si el joven adolescente, casi niño que mató a Carlos Manzo tenía algún programa social? A ver, lo que hay que ver cuáles fueron las condiciones sociales en las que se desarrolló. Porque, bueno, ¿Tenía familia? No sabemos si tenía una familia. Sí tenía, lo fue a reclamar al CEMEFO. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Se tiene que analizar de manera muy particular. Porque, toda su infancia fue el sexenio de López Obrador. El problema es que si no apoyas a esos jóvenes, vas a tener más jóvenes como ese asesinando personas. Hay que atender desde antes, precisamente para inhibir ese rápido tipo de te digo, pero primero, yo creo que nadie está en contra de los programas sociales. Vienen desde antes, no los invitó Morena. Para empezar, primero. Segunda, por ejemplo, en Coahuila, con Peña Nieto hicimos 232 preparatorias en esos lugares apartados, para empezar. Segundo, hicimos 8 universidades de calidad, más las que ya teníamos, y crecimos las que estaban ya existentes y las destruimos geográficamente en Coahuila. En Coahuila. Sí, pero eso no quita que tengas que combatir a los criminales. Sí. Te voy a dar 3 datos rápidos. Los alcaldes de Tierra Caliente, todos los alcaldes de Tierra Caliente de todos los partidos son víctimas de la extorsión. ¿Por qué no se actúa? Según nos dice, ¿por qué no se actúa? Segundo dato, el gran problema que tiene el occidente son 2 puertos, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que tienen bajo el control de Morena desde hace 7 años. ¿Por qué no lo arreglan? Tercer dato que está, sencillitito para hacer. ¿Por qué no se publica la reforma del artículo 123 y se les paga a los policías? Y cuarto de gratis, ¿Y por qué no hay un plan Guerrero? ¿Y por qué no hay un plan Edomex? ¿Y por qué no hay un plan Sinaloa? Y Nayarit. Porque los gobernadores no quieren, hombre. Déjame darte 3 datos, Israel. El sexenio de López Obrador fue el primero en décadas que tuvo menos jóvenes en bachillerato, en secundaria y en primaria cuando terminó que cuando empezó. O sea, había menos jóvenes en las escuelas, aumentó la deserción. Segundo dato, hubo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y hubo menos jóvenes contratados en el Seguro Social de cuando terminó el gobierno que cuando empezó. Y parece que tenemos que. Y tercer dato, lo que es importantísimo es que esto que llamas programas universales es mentira, porque solo son una pequeña proporción de los jóvenes atendidos. Regresamos.
A ver si podemos cerrar este tema del plan Michoacán para que dejemos sobre la mesa también este tema de la revocación de mandato, Rubén, que está pues muy caliente, ¿no? A ver, Emilio. Mira, yo honestamente creo que Morena es un aparato de prostitución de derechos. ¿Y por qué lo digo? Porque la revocatoria del mandato... A ver, pero cerramos Michoacán. Cierro Michoacán. Bueno, pero insisto, es un aparato de prostitución de derechos. En el caso de Michoacán, honestamente lo que estamos viendo es un gobierno que no tiene una política pública integral de seguridad. Infelizmente, lo que está haciendo es darle la razón a Calderón. Con la militarización, con un debilitamiento de las policías estatales y municipales y con un proyecto que no ha sido construido con los actores de Michoacán. Si quieren poner solución en Michoacán, tienen que construirlo con los actores, por lo menos. Escuchen a los limoneros, a los aguacateros. Y en privado, ¿no? De privado, uno por uno. Por lo menos. O sea, sí creo que cualquier estrategia de seguridad pasa con el territorio, pasa con la gente que vive ahí, que sufre las extorsiones, los secuestros, las desapariciones. Y eso no está pasando. Entonces me parece que, infelizmente, este programa, así dicho, no va a resolver nada, va a ser sencillamente una foto más. Oye, Rubén, ahora que me des tu conclusión de Michoacán, está circulando un video donde apareces tú con Carlos Manzo. ¿Nos puedes dar contexto de ese video? Y se escucha que tú le dices, cuídate, lo más importante es que te arrope el gobierno federal, etcétera. Sí, coincidimos en una entrevista, yo iba saliendo, yo le iba llegando, y bueno, eran los momentos en los cuales él irrumpió, vaya. Era una entrevista en Atypical. En Atypical, en la opinión por pública. eso salen todos ahí, no estaban conspirando. Sí, no, fue una entrevista que... No es una campaña, como dice. Yo iba estaba la saliendo Raki de Constanzo, te estamos viendo ahí en la pantalla, Rubén y alguien más, no me acuerdo, y Manzo. Y debe de ser un martes, porque esos martes es cuando me entrevistan a mí. Y él llegó a grabar un programa que tengo entendido que salió después. Y alguien nos filmó de alguno de los equipos, y ayer se empezó a circular en Michoacán. Y pues le dije mi experiencia, es cuídate porque el crimen no tiene palabra, porque es falso eso de que si no me meto, si me meto, no. Ellos van a ser siempre irracionales y suprimir a las personas, van a matar a las personas. Y también ahí apunté, la verdadera respuesta sale cuando los gobernadores asumen la responsabilidad, porque tienen más fuerza que un municipio, pero no están tan lejos como el gobierno federal. El gran fracaso en el caso de Michoacán o de Guerrero es que los gobernadores no participan. Y para cerrar este tema, yo creo que es importante que sepamos pronto quién fue el autor responsable, el intelectual me refiero, ¿sí?, de la muerte de Carlos Manzo. Y cuál fue el móvil. ¿Era porque estaba combatiendo al crimen? ¿Era porque querían enturbiar la situación política? ¿Era porque estaba creciendo como político? ¿No? ¿Era porque hizo alguna cosa que para pues sí, que molestaba? Que molestó. Ajá. ¿Por qué se hizo? ¿Y a quién? ¿Que molestaba a quién? Y cuidar a los actores políticos de esa región, todo el país, ¿no? Pero de esa región, porque otro crimen sería el acabose. En Morena se ha combatido la impunidad, y en este caso no va a haber impunidad. La respuesta a la pregunta que yo hice aquí al terminar la mesa de la semana pasada fue ¿quién se beneficia con la muerte de él? En torno a eso vamos a ver que respuesta? No va a haber impunidad. Pues yo creo que el público lo va a comenzar a ver quiénes se han beneficiado o quiénes han intentado beneficiarse con la muerte de él. Yo eso lo dejaría al público, es muy pronto para saberlo, pero ya se empieza a ver quiénes pretenden beneficiarse con eso. Ahora, los gobiernos anteriores, Azucena, fueron los que provocaron la crisis de seguridad en Michoacán. Eso no fue por generación espontánea cuando llegó el presidente Andrés Manuel. Los vínculos del gobierno federal a través de García Luna, por ejemplo, en donde el presidente era de Michoacán y tenía a su secretario de seguridad involucrado sirviéndole al narcotráfico, por supuesto que generó estas condiciones que ahora Morena ha comenzado desde el gobierno del presidente Andrés Manuel a atacar. No atacar con más violencia, porque nosotros creemos que la violencia genera más violencia. Y sin embargo, ha habido mayores detenciones a generadores de violencia, como este plan de Michoacán. ¿Qué va a generar esto en las próximas semanas? Lo vamos a comenzar a ver resultados, como se ha visto en todo el país, para pacificarlo, en la detención de generadores de violencia, afectando las finanzas del crimen organizado,
destruyendo sus laboratorios y evitando, sellando Michoacán, que esa es una estrategia regional que va a implementarse en este plan, muy importante porque hay que evitar también la fuga de ellos. Se va a pacificar Michoacán. ¿Cómo entró Genaro García Luna aquí, perdón? Pues la condición de inseguridad fue provocada en medida por lo que se abandonó. No, o sea, ¿cómo puedes decir que se combatía? Déjame hacerte una nota, Israel. Había antes libre tránsito para el narcotráfico cuando gobernaba, por ejemplo, el PAN. Eso es real. Si tú tenías a tu secretario de Seguridad involucrado, ¿cómo ibas a combatirlo? No puedes. ¿Cómo podías atender esa situación? Disociar a Omar García Harfuch de García Luna. En Michoacán, en eso que tanto te criticas, estaba tu secretario de Seguridad. Entonces ten cuidado con las afirmaciones que haces porque estás escupiendo para arriba. O sea, no puedes seguir utilizando este argumento porque la pregunta es que ¿cuándo se van a hacer cargo de que son gobierno? El gobierno se está haciendo cargo. Tienen 7 años gobernando, por el amor de Dios. Asuman una responsabilidad. La administración de López Obrador, deja de decir choros. Los números, es el sexenio con más homicidios en la historia de este país. Es el sexenio con más personas desaparecidas en la historia de este país. Asuman, son gobierno. Se hicieron elegir para cambiar eso. Dejen de presumir la mediocridad como mérito, por favor. Es el único sexenio, el del presidente Andrés Manuel, en donde los homicidios comenzaron a... ¡No, hombre! Por el amor de Dios. Es el mayor número de homicidios de la historia, Israel. Por favor, hombre. Y en Michoacán hubo un repunte. Un repunte de la violencia, por el amor de Dios. Es el único sexenio en donde ha habido una disminución real de los homicidios. Pero además de donde se sale la federación, regresa la violencia. Este fin de semana ya se volvió a incrementar en Sinaloa. Porque no tienen un plan integral y porque la verdad los gobernadores le juegan la contraria, hombre, al gobierno federal, cualquiera se puede dar cuenta. Y hablando de la revocación, antes de que termine, revocación de mandato, hay una propuesta de Morena para que la revocación de mandato de la presidenta se adelante al 2027 y no a las elecciones concurrentes federales. ¿Buena o mala? 4 observaciones rápidas. La lleva alguien que es una persona cercana a la presidenta, que es el señor Ramírez Cuellar, perdón. Entra por la puerta de atrás, porque salió publicada, ahora sabemos, cuando ingresó en una gaceta de esas extraordinarias, porque se circuló el jueves cuando acabábamos de terminar a las 8 de la mañana, se metió a los correos pues, esperando que nadie la viera, porque el jueves no estaba publicado en la Gaceta de este lunes. Todo ese misterio está ahí. Ahora, lo que marca hoy la Constitución es que sea en el 2028. Bien. Ahora, de ahí van 3 hipótesis. La primera, meter a la presidenta en la boleta para tratar de reforzar el 2027. Es una elección muy compleja porque van todo lo que ya sabemos, más poderes judicial federal y local. Por miedo a perder elecciones 2027, meten a la presidenta como gancho. Para pero además porque todo el equipo de ella va a entrar. Ajá. Pero además ahí hay otra cosa. ¿Cuándo se empieza a trabajar para que en teoría se solicite la revocación? En el 26, y metes a todos los defensores de la 4T a buscar las firmas. Segunda hipótesis, blindarla, porque qué tal si pierde las intermedias y queda en manos de las huestes mismas de Morena en el 28. Entonces es otra hipótesis que está ahí, porque además pues los gobernadores hacen lo que se les pega a su gana, los de Morena. Y tercera, pues un buen petardazo, ¿no? En medio de la bronca que traemos de seguridad, pues traemos a un diputado queriendo cancelar la opinión pública de las iglesias, a otro lo traemos con el tema de la revocación, pues a distraer la atención, ¿no? Entonces, 1, impulsado por Morena para no perder la elección del 2027. 2, impulsado por la presidenta para blindarse y no estar en riesgo en el 2028. Aquí vamos todos. ¿Y 3 petardas? ¿Qué opinas? Mira, yo insisto, la verdad, cuando digo que Morena prostituye derechos, es porque la revocatoria de mandato es un derecho a la gente que lo quiera ejercer cuando quiera, como quiera. Es una condición de reclamar al gobierno. En México ha sido utilizado como una prerrogativa del gobernante. Aquí, por favor. Y la prerrogativa del gobernante está con una condición donde es Morena y el gobierno que dice, y el presidente lo dijo en su momento, López Obrador, no como el derecho a la gente. Es un aparato político de gobierno trabajando. Ahora lo repiten.
Lo que pasó anteriormente es que violaron la Constitución para hacer campaña de manera ilegal y los senadores de Morena pegaban letreros y sí, violó la ley y qué me importa. Y se fueron al tribunal y no les importaba porque lo que hacían sistemáticamente era violar la regla de que el gobierno no se metía a las elecciones. Otra vez van a reeditar esa condición donde el gobierno se mete de manera impúdica y asquerosa hasta dentro de la urna. Y también es una condición donde no hay un fenómeno de gente organizada, sino que es un proceso de un partido-estado que se quiere atascar de todo. La única constante de la oposición es la incongruencia. Un día te dicen una cosa y al otro te dicen otra. Mira, eso yo lo dije desde cuando la ley. Cuando se propuso la revocación, decían, no, va a costar, ¿por qué vamos a ir? ¿Cuánto le va a costar al INE? ¿Cuánto le va a costar al país hacer una elección? Y armaron todo un escándalo en el momento que el presidente Andrés Manuel presentó esto. No, que se junte. ¿Qué pasó con la reforma al Poder Judicial? Lo mismo. ¿Por qué la van a hacer en el 2025? No, que se haga hasta el 2027. ¿Cuánto nos va a costar? Y ahora que se les dice, ok, a ver, primero, es cierto que dicen que el gobierno está afectado y que la gente, que el pueblo está en contra del gobierno, pues demuéstrenlo en las elecciones. Y ese día, porque también ¿qué pasó cuando salieron a votar o salimos a votar para decir que continuara el presidente Andrés Manuel? Dijeron, miren qué participación tan baja, nadie salió a votar, pues entonces ahora lo que se va a hacer es, ok, vamos todos a las urnas, votemos todo, sin generar mayores costos para el año 2028, juntémoslo todo en el 2027 y que sea una respuesta. El problema es que, como digo, la constante de la oposición es la incongruencia. En eso sí se las debo de conceder. Ahí sí han sido constantes desde el 2018 para acá. Muy incongruentes. Regresamos con la conclusión. ¿Cerramos, les parece, Sí. Emilio? Mira, yo honestamente creo que lo que tenemos que entender es que Morena está instalado en un partido-estado que hace uso ilegal e ilegítimo de los recursos públicos en su beneficio, que tenemos gobernantes que no saben distinguir entre ser jefes de campaña y jefes de partido, no gobiernan para todos, gobiernan solo para quienes piensan como ellos, y de hecho utilizan los recursos públicos en sus beneficios. La revocatoria del mandato puesta al 27 no es otro ejemplo más que de una prostitución de derechos, se dijo en su momento, y las elecciones que han hecho han sido un verdadero fracaso. La elección judicial votó 1 de cada 10, si no es que menos. Y la elección de esa faramaya, farsante ejercicio de revocatoria del mandato, votaron 15 de cada 100. Si López Obrador hubiera tenido los 30 millones en el ejercicio pasado fraudulento, no hubieran buscado el plan B. Hubieran buscado modificar la Constitución para la reelección de López Obrador. El fracaso de eso fue de tal magnitud que no volvió a hablar de ese tema. Eso fue la ventaja de hacerle vacío a ese ejercicio, que López Obrador no se reeligiera. Rubén Moreira. A ver, para ese día, vamos a suponer que esto prospera, que sea en serio. Para este día tendríamos la elección de los diputados federales, más 17 gobernadores, más de 1,000 alcaldes, más diputados locales, más poder judicial, la mitad federal, más los poderes judiciales locales, unos la mitad y otros todos, como es el caso de Jalisco. Pero viene otra pregunta, y entonces también habría revocación para los gobernadores, porque ¿qué va a pasar con la señora Nale? ¿O qué va a pasar? Pues pero estas son legislaciones locales. Sí, pero pues ya todos en el montón, ya vale, pues ahí va, ¿no? Es un truco con estas dos hipótesis. Una es meterle mucho ruido a la elección del 2027, porque entrarían todos los funcionarios federales a esta danza y empezarla desde el 26. Y una más, otro truco más, es ese tratarse de blindar, que es otra posibilidad. Bueno, hay muchas hipótesis. Por ejemplo, hay una hipótesis de que asumiría su jefatura de campaña no revocatoria el mismo López Obrador. Sí. Pero además ese día, según el artículo a reformar, también sería la realización de las consultas populares. Oye, qué tentación para la dictadura de hacer preguntas como vamos a la reelección, que regresen los que se fueron, que ya pasó, que ya ha pasado varias veces en este país, lo pasó con Obregón, y lo pasó con Miguel estuvieron diciendo que según se iba a reelegir el presidente Andrés Manuel. No, nada más le puso todo el gabinete. No, bueno, le puso todo el gabinete. Les pregunto, ¿cuál fue el partido que propuso que se acabara la reelección?
de diputados y de cualquier otro puesto. El señor Francisco I. Madero se acaba dijo de sufragio proponer efectivo, no reelección. Digamos, O en sea, la historia moderna eso tiene un siglo, carnal. del país. Ahora, en fue alcaldes y Morena. gobernadores, en alcaldes no sé si siglo, sea buena Israel. idea. Pero ese no fue reelección. por la Estoy hablando democracia. de la historia Fue moderna. para quitarse a los opositores de la presidenta. No seas Yo payaso, estoy de eso lo acuerdo, puso yo estoy de Madero, acuerdo hombre. que haya revocación hasta en gobernadores. Israel. ¿Cuál es el problema? Debe de haber también, los gobernadores se deben de someter a la Sí, el revocación problema es que del siempre mandato. están sometidos a una crisis Te voy a decir electoral. ¿cuál es el problema? Ajá. El problema es que para enfrentar la seguridad hay que dejar a un lado la popularidad. Y la ¿Por qué se- López a ver. Obrador no enfrentó No, al pero a crimen ver. organizado? No, permíteme. ¿Por qué López Obrador no enfrentó al crimen Pues para organizado? que no quería. Porque le gustaba caer bien a todo mundo. Claro. Tan es así que por eso ganó todo el occidente del país. ¿Por qué López Obrador no enfrentó al crimen organizado? Sí, ustedes Pues porque creen, le encantaba de abrazarlos. o sea, fíjate lo que está diciendo Rubén, que según el presidente ganó porque no combatió al crimen Pues sí. organizado, cuando Sí. es una de las cosas que más le duelen al pueblo mexicano. La inseguridad es una de las prioridades Claro. que tiene Sí, claro. el pueblo de México. ¿cómo lo y se combatió? está atendiendo ¿Dónde lo y por combatió? eso, imagínate Yo vi a soldados victoria golpeados en el suelo. tan grande que tuvo y ha tenido el movimiento. Y seguramente en el 27 van a perder, les adelanto, muchos estados Claro, ya que veremos gobierna la eso. oposición. ¿Por qué? Porque en la vida real Ya veremos si votan las por Veracruz. personas han visto mejorada su calidad de vida y Falso. han visto también disminuida la inseguridad, aunque No es sea falso. ahorita la narrativa, porque, a ver, la derecha tiene, o la oposición tiene una posición tan complicada de defender, porque ellos defienden los intereses de unos pocos. Falso. Están defendiendo los intereses de una élite que perdió el poder y quieren recuperarlo. Eso es impopular. No pueden ganarse al pueblo de México diciéndoles, oye, lo que defendemos es esto. Y utilizan estas artimañas de generar una percepción mayor de inseguridad. No estoy diciendo que no haya inseguridad en México, sí la hay, se está combatiendo, pero últimamente, recientemente, la oposición se ha dedicado exclusivamente a generar una mayor percepción de inseguridad para ver si así el pueblo de México los voltea a ver otra vez como opción. Pero hay que recordarle al pueblo de México, que es muy sabio, que cuando ellos gobernaron, se aliaron con el crimen organizado Falso. desde lo más alto del poder. A ver, rápido, es contesto sabio por cuando alusiones. ustedes les No es la consideran. oposición solamente la que está señalando a la inseguridad, son todos los michoacanos, son todos los que leyeron en Uruapan. No es solamente la Y se va a oposición, atender. ha crecido muchísimo el número de personas desaparecidas, es que ahí están escondiendo los homicidios, pero además, mira, por favor, Israel, se trata de combatir a los criminales, los gobernadores no lo están haciendo, la están dejando sola la presidenta. ¿Tú crees que la gobernadora Evelyn Salgado está haciendo algo? ¿Cuántos? ¿Dónde están los responsables de la muerte Las- de Alejandro mira, Arcos? Todos los cárteles Ni uno. sufrieron la detención de los mayores generadores de violencia en el sexenio del presidente Andrés Manuel Falso. y de la presidenta Mira, Claudia Sheinbaum. eso Falso. esencialmente Todos los- es un mérito Falso. de la justicia Cárteles. de Estados Unidos, no este país. Lastimosa y ¿Y por qué vergonzosamente. no sucedió? ¿Eh? ¿Por qué no Antes. sucedió antes? Yo ¿Por qué te no puedo sucedió decir, con no, el PAN y el a ver, PRI? a ver, yo te Si puedo Estados decir, a ver, yo Unidos te- siempre ha ejercido yo presión. te puedo decir rápido, en el área de Coahuila, el abatimiento del ASCA, la detención del 40, la detención del 42 y el desmembramiento de todos los Zetas. Así te lo puedo Le decir. entregaron a López Obrador las órdenes de aprehensión de los cárteles de Tamaulipas. Acá lo platicamos y no hicieron nada. ¿Y tú crees que antes no hacían eso Y no con el PRI hay y el y PAN? no hay O sea, ninguna está evidencia reconociendo- no hay entonces- ninguna evidencia No, entonces sustantiva está de reconociendo detenciones que Estados significativas. Unidos inclusive no Lo- confiaba en con los tu otros gobierno, partidos y por con eso tu no les pasaba ni gobierno, siquiera la lista. lo que estamos y viendo eso sí es te lo una creo, ¿eh? complicidad Eso sí te lo creo. sistemática y activa con el Nos crimen. vamos. No. Emilio, gracias. Muchas Rubén, gracias. gracias Israel. Nos Bonita vemos la próxima semana. semana. Gracias, Regresamos con el Azucena. resumen de lo más importante.